Hoy te traigo una receta equilibrada, saludable, muy fácil de preparar y sobre todo deliciosa. Solo se mezclan los ingredientes y se van a introducir al horno. Quédate hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar porque estoy segura que te va a encantar. Necesitamos un trozo de repollo, como 400 gramos aproximadamente, que lo vamos a cortar muy finamente. Si no podéis cortar el repollo con el cuchillo en tiras muy finitas, entonces podéis pasarlo por la ralladora. Necesitamos también una patata más grande que la hemos pelado y lavado antes y luego la vamos a pasar por la ralladora. Una vez rallada la patata, la vamos a poner encima del repollo cortado en el mismo bol. Necesitamos también un trozo de pimiento rojo que lo vamos a cortar en tiras finitas. No olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho y también darle un me gusta a esta receta si te ha gustado. Cortamos también en trozos pequeños un diente de ajo más grande. Si tenéis los dientes de ajo más pequeños podéis utilizar 2 unidades. Luego añadimos el pimiento y el ajo picado en el mismo bol donde tenemos el repollo y la patata. Exprimimos un poquito de jugo de limón por encima, así evitamos que la patata se oxide y también para darle un buen sabor a nuestra comida. Añadimos aproximadamente un cuarto de cucharadita de sal o también podéis poner al gusto. Yo os digo la cantidad que yo uso, pero si queréis más salado podéis poner un poco más. También añadimos pimienta molida al gusto. También media cucharadita de pimentón dulce, podéis utilizar picante también si os gusta. Y removemos un poco con una cuchara para homogeneizar todos los ingredientes. Necesitamos también media pechuga de pollo que pesa unos 400 gramos aproximadamente. La cortamos primero en trozos más pequeños y luego la vamos a picar con una máquina de picar carne o simplemente con un robot de cocina. Si no tenéis tiempo de picar la carne en casa, podéis comprarla ya picada, sea de cerdo o de pollo, depende del gusto de cada uno. Pero si podéis picar la carne en casa porque es más sana, debido que la que compramos ya envasada contiene algunos conservantes y bastante sal para mantenerla más tiempo en la venta. Añadimos la carne picada sobre los demás ingredientes en el mismo bol y luego removemos otra vez para incorporar la carne también. Y para darle un poquito de jugosidad a nuestra comida, añadimos unas 3 cucharadas de salsa de tomate. Batimos también un huevo y luego lo añadimos en la mezcla. El huevo va a ligar muy bien los ingredientes y también va a aportar su sabor. Y si os gustan las hierbas aromáticas, ahora podéis añadirle tomillo, orégano o lo que más os guste. Yo de esta vez le he puesto tomillo seco. Ahora es el momento de rectificar de sal si es necesario. Acordaros que la carne estaba fresca y no tenía nada de sal. Y luego removemos muy bien para obtener una mezcla homogénea. Necesitamos un recipiente apto para el horno. Añadimos en el fondo del recipiente una cucharadita de aceite. Yo he utilizado un aceite de oliva aromatizado con romero que le va a dar un toque espectacular a nuestra comida. Vosotros podéis utilizar el aceite que más os guste. Después de repartir el aceite bien en todo el recipiente, podemos añadir la mezcla en el interior. Después de repartirla muy bien en todo el recipiente, por encima añadimos 2-3 cucharadas de aceite. Pasamos la cuchara por encima de todos los ingredientes, de esta forma el aceite va a entrar en el interior. Y luego llevamos el recipiente al horno que está precalentado a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo para unos 35-40 minutos aproximadamente. Después de pasar este tiempo, sacamos nuestro recipiente con la comida y por encima le vamos a poner unos 150 gramos de queso rallado. Yo he utilizado un queso Gouda, pero vosotros podéis utilizar el que más os guste. Lo importante es que se gratine muy bien. Introducimos de nuevo la comida en el horno y la dejamos que se gratine durante 8-10 minutos o hasta que el queso está bien fundido. Y así ha quedado nuestra comida al final. Fijaros qué buena pinta tiene y huele genial. Ahora espolvoreamos un poquito de perejil fresco por encima y nuestra comida ya está lista para disfrutarla. Y si has llegado hasta aquí, no te vayas porque ahora voy a cortar un trozo y te voy a enseñar
cómo ha quedado por dentro también. Como podéis observar, se corta fácilmente y está bien cuajada en el interior. El queso está muy bien fundido y tiene un sabor exquisito. Probad vosotros también esta receta porque estoy segura que os va a encantar y como habéis visto es muy fácil de hacer. Si os ha gustado la receta no olvidéis de compartirla con vuestros amigos en las redes sociales porque siempre a alguien le puede ser útil. Gracias a todos por ver este vídeo y hasta la próxima.